estamos en una de las zonas más desconocidas para los latinoamericanos. Estamos en la zona de los Balcanes, específicamente en Tirana, la capital de Albania. Albania es un destino bastante desconocido para nosotros los latinoamericanos. Incluso cuando estábamos viajando desde Grecia, cruzando la frontera, nos dijeron que era muy raro ver a colombianos o latinoamericanos cruzando la frontera. Y es normal que desde Latinoamérica no sepamos mucho alrededor de Albania, principalmente porque ese país en el final del siglo XX tuvo una dictadura muy fuerte que lo aisló del resto del mundo. Incluso llegó a ser un país prohibido para muchos otros países, es decir, no se podía viajar a ese país. Y solo ahora se está dando a conocer más. Bueno, además, este país carga con muchos preconceptos. Por ejemplo, se dice que es el país más pobre de Europa o el país más peligroso de Europa. Y bueno, durante el tiempo que vamos a estar acá, vamos a ver si sí es realidad. Vamos a estar varios días, entonces vamos a comprobar o a desmentir estos mitos que se tienen alrededor de Albania o preconceptos. Esta zona de los Balcanes nos llama bastante la atención por su música, por su gastronomía, porque como estos países no son muy cosmopolitas, entonces puedes vivir más de cerca la cultura local. Así que acompáñenos a vivir esta experiencia. Nos acabamos de encontrar un mercado local de cosas antiguas. Hay rifles, hay cosas de la dictadura acá en Albania, hay cámaras fotográficas súper antiguas, anillos, hay de todo. Estamos viendo a ver si contamos con suerte, ya que nos robaron los pasaportes en Roma. A ver si de pronto encontramos el pasaporte por aquí. Durante la dictadura comunista albanesa, que duró casi 50 años, fue prohibido profesar las religiones y cualquiera que lo hiciera era considerado traidor del Estado, y lo asesinaban o penalizaban. Durante esta época fueron destruidas centenares de mezquitas e iglesias ortodoxas. Actualmente el país tiene alrededor de 800 mezquitas y la mayoría fueron construidas después de 1991. Estamos en uno de los 170.000 búnkers construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esta época, el gobierno de Enver Hoxha le transmitió al resto de ciudadanos de Albania que ellos eran vulnerables frente a una guerra nuclear. Por ese motivo, los búnkers se construyeron para proteger a la población. El Gran Parque de Tirana es el parque natural urbano localizado en el corazón de la ciudad, con 289 hectáreas aproximadamente. Es un parque muy grande y apropiado por los ciudadanos de Tirana. Ahora hablemos de precios, ya que siempre se ha dicho que Albania es uno de los países más baratos de Europa. Nos acabamos de comprar este capuchino por €1,40. Realmente se puede conseguir un poquito más barato, más o menos alrededor de €1, pero estamos en una zona que es costosa de la ciudad, en el Gran Parque de Tirana.
en medio del bosque, al lado del lago de Tirana, entonces puede salir un poco más costoso. Pero este café, 1 € con 40 centavos. Bueno, acabo de comprar una comida tradicional acá en Albania, se llama petuja kasli. Es como un buñuelito, sabe como buñuelito. Nos costó 200 leks, o sea, alrededor de 1 € con 80 centavos. Está muy rico. Estamos aquí editando el video de Tirana y nos acabamos de dar cuenta de que la escena que sigue es bastante reveladora. Y esto pasó un día en el que Santiago y yo estábamos caminando por el centro de la ciudad y decidimos entrar a un restaurante tradicional. Allí habían 3 personas que hablaban español, eran personas albanesas, y ellos nos contaron sobre su comida, sobre la seguridad y sobre un tema bastante difícil o complicado que tienen en Albania, y es la ley del kanun. La ley del kanun es una ley de comportamiento que se practica en el norte de Albania hace más de 300 años. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. Continuemos. Este es como nosotros en México lo llamamos pancita, es como caldo, es con caldo, con carne de cabeza, lo más suave, dicen lo más sabroso, de cabeza de res. Carne de cabeza sería Sí, cerebro. sí. No, carne, de las partes de la cabeza. No cerebro, no cartílago, no grasa, es Ok. carne. Tiene algún pedacito de grasa, pero... Y esto es de puro carne de res. Caldo, pero con pedazos de carne de res. Son platos, no son muy grandes, por eso son económicos, $2. Está bueno, Medio, sí. 2, 3, casi 3, bueno, un poco menos que eso. Y de lengua también, de lengua de res. Y tienen también de sesos, si les gusta. La ley de Kanun también, o sea, es como es un tipo Biblia, pero regional, ¿no? ¿Cuántos años tiene el canon? Tiene muchos años, de los tiempos de turcos, desde los años, yo creo que los 200, 300 años. Y sí se ha sido aplicado, la verdad, lamentablemente se ha aplicado hasta por la mafia albanesa, que es tan estricta que sí operan con esa ley de Kanun y pues como son muy, dicen los en Italia, que son muy eficaces. Entonces sí lleva códigos muy estrictos. El tema de la venganza. También es un tema de venganza. Si matas a una mujer, no debes de matarlo, pues se paga con 7 vidas de hombre. 7 De días de hombres, hombre. así es. Pero eso en la familia. Familias, si uno se le ocurre, va a matar a una mujer, por ejemplo, que no debería matarlo ni nada, entonces sí, la otra familia está en su derecho de matarle 7 hombres de esta familia. A veces lo hacen, a veces no, pero sí están en un pleito. Y hay una venganza ya de por vida. Así es, hasta donde si se pueden ya llegar en términos de terminarlo, es entre ellos nada más. Los gobiernos y las fiscalías lo saben y todo, y pues lamentablemente no pueden hacer mucho. ¿Y cómo te llamas? Pedro, Pedro. Petrit, en Oye. albano, en español Pedro. Excelente. ¿Qué es lo que están tomando? Esto es una bevanda nuestra da cuando ha existido la tierra. Se llama raki. 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 Es con uva. Sí, con Ah, uva, sí, pues, pero también con las piñas. Sí, los italianos dicen grappa, la grappa. ¿Y cómo lo tomas? Lo que tú me enseñaste ahorita. Eso se toma así. O se toma con el un poco de café. carnitas. No, Sí. con el café. O con amigos, hablando. Y lo del Despacito. respiro, como. Sí, despacito, no de un trago. Yo les decía Porque que si lo tomas de tomas un y- trago, No es como tequila, sí, es un poco no más fuerte. es come chupitos que hago. ¿Pero qué dice Pedro sobre la seguridad de Albania?
el único país de Europa que tú, una chica, puede salir 2, 3 de la madrugada, de noche, y nadie le habla, no pasa nada. Eso no, tú a Milán, das hora en esta hora una chica no puede caminar. A París no, a Bruselas no, a Madrid no. Entonces, ¿quién es ¿Cuál es el peligroso? país peligroso? Algo muy interesante de Tirana es su cultura y su buen gusto alrededor del café. Y no solo hablamos del café como producto, sino del espacio. Cafés bien decorados con luces LED y plantas. Siempre tienen gente, de lunes a domingo, a cualquier hora del día. Los cafés son espacios muy importantes para los ciudadanos de Tirana, porque comparten con sus amigos, familia y lo más importante, son espacios para hacer negocios. Realmente los albaneses son comerciantes innatos. Los albaneses aman los Mercedes-Benz, pero ¿por qué estos carros se volvieron tan populares? Se dice que entre alemanes y albaneses se han hecho acuerdos para que los alemanes declaren el carro robado frente a la aseguradora y lo vendan al albanés un 50% más barato. Así los albaneses llevan los Mercedes a Albania para legalizarlos allí. Se dice que en Albania el 80% de los carros son Mercedes-Benz. Incluso está comprobado que Albania es el país con más Mercedes-Benz per cápita en todo el mundo. Así que vamos a hacer un experimento. En este semáforo, cuando pase a verde, vamos a contar cuántos Mercedes-Benz van a pasar. Por ejemplo, este primero es un Mercedes-Benz. 1, 2, el negro, el de la mitad. 3, el negro de acá. 4, está pasando. 5 en la mitad, pasó otro. 6, el blanco. 7, el gris de la mitad. 8, este negro. 9, el gris de la mitad. Y bueno, en total fueron 9 Mercedes-Benz, mientras el semáforo se ponía de verde a rojo. Nos dimos cuenta de que acá hay edificios muy raros, que no cumplen ningún patrón, que son muy coloridos y son todos muy creativos. Vivimos en Tirana por 2 meses y nunca tuvimos la más mínima sensación de inseguridad. Albania ha sido el único país que hemos visitado donde la gente nos dice, no se preocupen, todo es 100% seguro. Así que en lugar de decir que es el país más peligroso de Europa, tenemos la certeza de que Albania es uno de los países más seguros de Europa. Y alrededor del preconcepto de ser el país más pobre de Europa, percibimos que al ser el albanés un comerciante por excelencia, se ha integrado muy bien con los mercados de trabajo y comercio de Grecia, Montenegro e Italia, generando un alto flujo de euros en el país. Albania es un país que se quedó en nuestro corazón. Su gastronomía es sorprendente, sin duda una de nuestras favoritas. Su gente simpática y solidaria siempre nos hicieron sentir en casa. Sin duda Albania es un país que debe ser visitado. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si les gustó el contenido, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y déjenos en un comentario qué fue lo que más les gustó del video.